Anteriormente, en The Beginning After the End, Arthur utilizó su despertar de bestia para derrotar a un monstruo de clase S. Muchos de sus amigos murieron por culpa de Lucas, y descubrimos que existe otro continente. The Beginning After the End. Cuarta parte, resumida en unos cuantos minutos. Hoy voy a hablarles sobre el mejor navegador para todo gamer, amante del anime, o para cualquier persona que usa mucho tiempo su computador. Estoy hablando de Opera GX, ya que este navegador literalmente te lo facilita todo. ¿Estás cansado de abrir nuevas pestañas para responder tus mensajes de WhatsApp o para escoger tu música? Pues con Opera siempre tendrás en tu columna izquierda una opción que es de verdad lo mejor de la vida. Puedes responder tus mensajes de WhatsApp, tus mensajes de Facebook, ver tu Instagram e incluso tiene una opción llamada reproductor, donde podrás escuchar tu música favorita usando tu aplicación favorita, sea Spotify, YouTube Music o cualquier otra. ¿Te gusta ver anime, directos o videos mientras estudias o haces algún trabajo? Pues te encantará esta función. Solo tienes que ir al video de tu elección, hundirle a este cuadrito que aparece arriba, e inmediatamente se convertirá en un mini reproductor que puedes poner en el centro, en una esquina, hacerlo más grande, más pequeño, pausarlo, bajar el volumen, todo. Pero aquí no termina, pues una de las cosas que más me gusta sobre Opera es la capacidad y facilidad que tienes para personalizarlo. Solo te vas a la esquina derecha, en fácil configuración. Puedes ponerlo claro o oscuro, elegir tus accesos directos y lo que probablemente más les va a gustar. Puedes elegir el fondo que tú prefieras. Incluso tienes varias opciones animadas que harán ver tu navegador único. Pero si no te gusta ninguno de la tienda, tampoco te preocupes, pues siempre puedes descargar la imagen que tú quieras y subirla. Esto es solo un poco de todo lo que puedes hacer con Opera GX, así que ve a descubrir las demás funciones tú mismo, descargándolo con el link que está en la descripción. Es totalmente gratis y también está disponible para tu celular. Últimamente nuestros videos están teniendo muy pocas vistas, así que el apoyo de los patrocinadores se ha vuelto muy importante para seguir trayendo los videos que tanto les gustan. Así que la verdad, muchísimas gracias a Opera GX por permitirnos seguir trayendo contenido de calidad. Luego de recibir los collares de Fénix, Arthur por fin da los planos para que Gideon pueda construir el barco. Esa tarde, los reyes iban a hacer un aviso oficial en el centro de la ciudad, así que nuestro prota se reúne con Elijah y el señor Vincent para ver de qué se trata. En el camino se topan con estudiantes de la Academia Cyrus. Eran los típicos nobles arrogantes, se creían superiores que todos, y estaban dándole una golpiza a un pobre enano, nada más por eso, por ser de otra raza. Elijah corre para defenderlo. Sin embargo, usar magia fuera de la academia está estrictamente prohibido. Elijah es un aventurero de clase A cuando utiliza su magia, pero cuando se trata de combate cuerpo a cuerpo, es patético. Así que nuestro buen amigo también es golpeado. Arthur ya había visto suficiente. Estaba lleno de furia. Vincent no pudo evitar sentir miedo por la vida de esos estudiantes. Intenta detenerlo antes de que pase algo malo, pero fue inútil. Los nobles que se las daban de mucho querían ponerlo en su lugar, pero uno por uno fue cayendo. El primero no alcanzó ni a reaccionar. El segundo intentó usar una habilidad de paso rápido, pero iba en cámara lenta para Arthur. El tercero intenta usar la magia de su familia, que hace que sus golpes sean muy poderosos. Pero de nada te sirve si te golpean primero. Este último no podía aceptar lo que había pasado, así que no le importó romper las normas y utilizó su magia para atacarlo por la espalda. Por suerte, la princesa Kathleen llegó justo a tiempo para defenderlo. Por si no lo recuerdan, ella es la princesa Kathleen y él es el príncipe Curtis. Ambos son los hijos de los reyes humanos. Por casualidades del guión, iban pasando por ahí justo en ese momento. Ellos exigen saber qué es lo que está pasando, y los nobles obviamente no revelarían la verdad. Ellos mienten, acusando a los campesinos por haberlos golpeado sin razón. Lady Kathleen dudaba que fuera cierto, ya que eso no explicaba por qué el enano estaba tan herido. Pero el príncipe Curtis se lo creyó de inmediato, y le pide explicaciones a Arthur. ¿Estás bromeando? Fue lo único que le respondió. Nadie podía creer que le respondiera al príncipe de esa forma. El guardia real lo toma por el brazo y le pide que baje su tono. Disculpa, suelo ser grosero cuando escucho tonterías. El guardia no podía creer que ese niño tuviera tanta fuerza. Vincent finalmente interviene, le explica al príncipe el malentendido y revela que son ellos quienes están mintiendo. Curtis está enfadado. Se atreven a mentirle al príncipe, pero cuando escucha que el principal culpable es el primogénito de la casa Trident, se echa para atrás. Después de todo, son una familia que aporta mucho oro al reino. Él quería dejar pasar las cosas, como si no fuera nada importante. Pero Arthur saca un pergamino de comunicación y llama a la directora de la academia. Todos quedan atónitos cuando ven lo muy feliz que ella le contesta. Arthur le pide que expulse al chico Trident y a todos sus amigos por racismo y uso de magia letal. El chico noble seguía confiando en que su apellido lo iba a salvar de esta. Pero Arthur le dice a la directora que si no lo hace, él no asistirá a su academia. Y
son expulsados de inmediato. Luego de reflexionar, el príncipe se disculpa con Arthur. Se había dejado influenciar muy fácilmente. En este reino no hay lugar para el racismo. Arthur le dice que no se preocupe, y también le pide disculpas por haber sido grosero. Los dos jóvenes quedan en buenos términos. Para la princesa Catelyn, Arthur era diferente. Cuando lo conoció, pensó que solo era otro chico más como su hermano o sus amigos, pero por alguna razón, su mirada siempre volvía a él. Arthur era muy diferente que los niños idiotas que tanto odiaba. Justo antes de marcharse, ella se arma de valor y le pregunta a Arthur si le gustaría tomar el té con ella algún día. Nuestro prota no se esperaba esa invitación, pero cordialmente la acepta. El príncipe no podía creer que su fría hermana acabara de hacer eso, y Elijah estaba atónito porque su amigo había conquistado a una princesa. Ahora sí vamos a la reunión en el centro de la ciudad. Los reyes de los 3 reinos anuncian oficialmente sus mutuas alianzas. Los conflictos del pasado habían sido olvidados. Era momento de que dejaran de dividirse por razas y se unieran todos orgullosos como habitantes de Dicatén. El primer paso fue permitir que no solo los humanos, sino cualquier mago de cualquier raza pudiera ser aventurero. Y ahora la Academia Cyrus permitía el ingreso de prodigios de todas las razas. Pero no todo eran buenas noticias, pues ante todos revela la existencia de otro continente. Los del otro continente han estado invadiendo poco a poco, no saben cuáles son sus intenciones y tienen miedo de que pueda comenzar una guerra. Todos los oyentes entran en caos. Toda esa información era demasiado impactante para ellos, pero los reyes les piden a todos que se tranquilicen, pues habían formado un grupo con los 6 magos más fuertes de los 3 reinos. De ahora en adelante, serán conocidos como las Lanzas, los guardianes de Dicatén. Entre ellos tenemos a Lea Triscan, Badai Aurae, Alfred Warren, Aya Griffin, Mika Airborne y a Byron Weiss. Sí, no escuchaste mal, Weiss. El mismo apellido que el desgraciado de Lucas, pues este, amigos míos, es un medio hermano. La fiesta de Eleanor no fue poca cosa. Habían muchos invitados y se servía lo mejor de lo mejor. El padre, con unos traquitos encima, les agradece a todos por su presencia y pone a sus hijos en un aprieto cuando anuncia que van a bailar. Afortunadamente, en su vida pasada, Arthur recibió unas cuantas clases y se las arregló para dar un espectáculo. Por cierto, nuestro querido amigo Elijah está intentando ligar, pero no se le da nada bien. Gideon había asistido a la fiesta para poder hablar con Arthur. Quería hablar con él a solas, pero su fama como el mejor inventor del mundo provoca que no los dejen solos. Mientras Gideon intentaba despachar a las personas que lo buscaban, Arthur se reencuentra con Lilia. Ella le cuenta todo lo que le había pasado. Ya no era aquella niña que escondía sus penas en el cuarto de empleados. Su vida había cambiado por completo, y todo se lo debe a una sola persona, a él. Ella estaba enamorada, pero antes de que pudiera revelar sus sentimientos, Arthur la rechaza sutilmente, diciéndole que en ese caso se siente como un padre, y que cuando le guste un chico, él tendrá que aprobarlo. Gideon resuelve sus asuntos y regresa con el muchacho. Pudo notar lo popular que era Arthur con las chicas, y le preguntó si se dio cuenta de que Lilia estaba enamorada de él. Arthur le dice que lo sabe. Sin embargo, lo que ella siente no es amor real, es simplemente agradecimiento. Después de todo, su vida cambió gracias a él. Para ella, es como un superhéroe. La madurez emocional de Arthur le produce náuseas, pero dejando eso a un lado, Gideon revela lo que quería. Le dice que el dinero, la fama y el poder no son importantes. Todo eso lo ve como simples herramientas para conseguir algo que nadie le puede dar, su conocimiento. Arthur ya había intervenido demasiado y le dice que le da miedo que cambie el mundo. Pero Gideon no buscaba eso, no quería inventos que cambiaran el mundo, solo quería tener acceso a sus ideas de vez en cuando. Y a cambio, él se convertirá en su benefactor personal. Arthur no detecta malas intenciones en el científico, así que acepta la propuesta. Ellie estaba cansada de recibir aburridos vestidos y joyas, así que este regalo fue perfecto para ella. La nota decía que era una herramienta que tenía que aprender a utilizar para poder igualar a su hermano, y la persona que le dejó ese regalo fue nuestra princesa favorita, Tess, quien no quiso entrar a la fiesta, pues esta noche Arthur debía concentrarse en su hermana, y su reencuentro podía esperar a la academia. Arthur también aprovecha la ocasión y le da a su hermana y a su madre los collares que había conseguido de Gideon. 4 meses pasaron desde entonces. Arthur había estado ocupado ayudando a Gideon con la construcción del primer barco, y en forma de agradecimiento, el científico creó una manilla que Arthur le pidió. Esta manilla tenía la peculiaridad de que ocultaba 2 de los elementos de nuestro prota. No quería llamar mucho la atención como un mago de 4 elementos, así que con esta manilla podía hacerse pasar como un doble elementista, de viento y tierra. Arthur caminaba distraído por la calle, cuando por accidente se choca con un hombre borracho. Arthur de inmediato se disculpa, pero para el tipo eso no era suficiente. El hombre resulta ser un profesor de Cyrus. Se cree la gran cosa por ser un maestro de élite.
Le exige a nuestro prota que para disculparse, tiene que hacerlo de rodillas. Para sorpresa del maestro, su fuerza no fue suficiente para hacerlo caer, y su cuerpo tiembla de miedo cuando Arthur le dice lo siguiente. Lo tomaré como culpa del alcohol. Ahora, quita tus manos de mi cabello. El maestro sigue intentando aparentar frente a las chicas, y le dice que lo dejará escapar por esta vez, pero lo amenaza, diciendo que cuando lo encuentre en la academia, le enseñará con los puños. Estoy deseando que llegue ese día. Dentro de la academia de Cyrus, puedes elegir estudiar para ser un mago erudito o para ser un mago de batalla. Los magos eruditos son vistos como débiles y los magos de batalla se creen superiores a ellos. Elijah eligió ser un mago de combate, pero nuestro prota prefirió ser un mago erudito. Después de todo, pelear contra un montón de niños sería muy aburridor. Muy feliz, la directora le dio la bienvenida a todos los estudiantes y frente a todos presentó a su discípula y presidenta del comité estudiantil, nada más ni nada menos que la mismísima Tessia Eralid. Al parecer nuestra princesa favorita había entrado a la academia un año antes que todos los demás, como discípula de la directora, a pesar de que es bien sabido que ella no toma discípulos. Tessia da un increíble discurso de bienvenida, donde invita a todos los estudiantes a dejar el racismo atrás y disfrutar de esta nueva etapa de la academia. Todos aplauden y halagan a la presidenta, en especial Elijah, quien se había enamorado de inmediato, aunque ya era la cuarta vez que se enamoraba en ese mismo día. Mi problema es que me gustan todas las chicas que están de moda. Luego de la charla descubrimos algo muy interesante, y es que se pueden hacer desafíos en la academia. Si dos estudiantes aceptan una batalla, se forma una barrera alrededor de ellos, y pueden enfrentarse usando magia. Este es otro de esos bastardos nobles, y a pesar del discurso antidiscriminación de Tess, se puso a hacer bullying a un enano. El chico no iba a dejarlo pasar, así que terminaron en un desafío. El enano tenía un nivel de núcleo menor, sin embargo sabía pelear muy bien. Quizás podría haber ganado, pero al desgraciado no le importó hacer trampa para asegurar su victoria. La barrera desaparece. El desafío había terminado. Pero ese bastardo no iba a terminar las cosas ahí. Quería por lo menos romperle un brazo. Arthur lo asusta diciéndole que la presidenta había llegado. Afortunadamente pudo detenerlo, pero ahora estaba molesto. ¿Quién se creía que era para burlarse de él? Un simple mago erudito. Arthur logra calmarlo antes de que las cosas se pusieran más complicadas. Pero cuando se da la espalda, Sylvie lo escupe. Tess no pudo ver a Arthur durante el discurso. Estaba muy emocionada porque por fin se iban a reencontrar. De hecho, estaba nerviosa porque no sabía cómo actuar cuando lo vea. Pero ella no esperaba que se lo iba a encontrar de esta forma. La presidenta del comité estudiantil llega justo a tiempo para detener la pelea. Coloca al noble en su lugar y le da los castigos pertinentes por sus acciones contra el otro estudiante. Y en cuanto a Art, le pregunta qué rayos está haciendo. Se supone que quiere mantener un perfil bajo. ¿Cómo rayos lo va a lograr? Derrotando enfrente de todos a un estudiante más fuerte que él. Enojado, Arthur le dice que no puede hacer suposiciones viendo solo 5 segundos de la situación. Pero Tessia le dice que eso no importa. ¿Acaso no era consciente de las consecuencias que podrían haber provocado sus acciones? Arthur le señala al pobre enano y le responde que si no fuera por su intervención, esa pelea sería la menor de sus preocupaciones. Con eso dicho, nuestro prota le da la espalda y se larga. Pero el vicepresidente no iba a tolerar esa falta de respeto. Un simple campesino no puede hablarle de esa forma a la presidenta. Estoy harto de que me agarren de esta forma. Tessia estaba jodida. Esperó tanto tiempo para esto y lo había arruinado todo. ¿Pero realmente era su culpa? Ella solo quería protegerlo. Sin embargo, pudo haber sido más amable. Después de todo, no estaba haciendo nada malo. Todo es culpa de la directora. Si no la hubiera obligado a ser presidenta del comité estudiantil, no tendría que tratar a todos los estudiantes por igual. Su reencuentro pudo ser de otra forma. Además, también se enteró que su compañera del comité estudiantil, Lilia, ha estado viviendo con Arthur por varios años. Estaba muy celosa. ¿Por qué tuvo que crecer para convertirse en el típico chico guapo? Ahora todas las niñas de su clase van a estar tras él. ¡Uy! Por otro lado, Arthur no entendía por qué se enojó tanto. Ella solo le dijo la verdad. Quizás fue porque se lo dijo Tess. Pero bueno, de la nada aparece la directora en su habitación. Estaba triste porque ocultaba ser un mago de 4 elementos. Ella quería presumir lo dotado que era su alumno, pero sabía los problemas que tenía con la familia Wise y entendía que era algo necesario. La directora venía con regalos. Primero le prometió a Arthur construirle una sala de maná privada para entrenar. Y segundo, le dio permiso para asistir a clases más avanzadas para magos desviadores. Y le permitió ir a las clases de batalla de los estudiantes más avanzados. Pero tanta benevolencia no podía venir sin segundas intenciones. Así que Arthur le pregunta qué es lo que quiere. La petición resulta ser bastante simple. Con la integración de otras razas a la escuela, la discriminación y los abusos se han intensificado.
Ella necesita un grupo de estudiantes que se encarguen de hacer cumplir las normas y que les muestre a los otros estudiantes lo que pasa si deciden violarlas. Así que le pide a Arthur unirse al comité disciplinario, que más adelante llamaremos el CD, para no decir comité disciplinario a cada rato. La directora venía muy preparada para todas las posibles excusas que Arthur podía colocar, y estaba tan segura de que lo iba a convencer que incluso le trajo el uniforme. A Arthur no le gustaba sentir que lo estaban manipulando, pero no tuvo más opción que aceptar. Antes de que la directora se marche, le dice a nuestro prota que arregle las cosas con Tess. No puede seguir enojado con su amiga de la infancia. Esta fue la cara de Elijah cuando se enteró que la hermosa princesa elfa es su amiga de la infancia. Arthur y Elijah estaban almorzando, cuando uno de esos detestables nobles se les acerca. Él ignora por completo a Arthur, y le dice a Elijah que debería juntarse con gente de su nivel, que dejara de perder el tiempo con los magos eruditos. Ellos solo son unos debiluchos. Él le ofrece la oportunidad de unirse a su grupo, pero Elijah no solo lo rechaza, sino que encima se burla de su apellido. Después de todo, era su mejor amigo de quien estaba hablando. El noble planea mostrarle la gran diferencia de poder que hay entre los magos de batalla y las escorias eruditas, pero antes de que pudiera acercarse, Arthur lo había bloqueado. Las cosas estaban a punto de volverse tensas, pero raíces aparecen del suelo y lo inmovilizan. Él estaba furioso, exigiendo que lo soltaran de inmediato, pero primero, Arthur le da una lección. Nuestro prota sale para darle las gracias a Tess. Fue un momento bastante incómodo, pero al final ambos se disculparon. Tessia usa la excusa del dolor de cabeza para acostarse en su hombro, y por fin tienen su bonito reencuentro. Esta fue la cara de Elijah cuando los descubrió. Arthur acompañó a la princesa hasta el cuarto, y antes de despedirse, le dio un preciado regalo. Se trataba del núcleo de la bestia clase S que derrotó siendo aventurero. La razón es que había una bestia dentro. Arthur intentó asimilarla, así tendría dos voluntades de bestia, pero eso era imposible. Apenas lo intentó, pudo sentir como su voluntad de dragón devoraba la otra por completo, pues para asimilar la voluntad de una bestia, es muy importante que los elementos de la bestia sean compatibles con los tuyos. Y si hablamos de compatibilidad, no se le podía ocurrir mejor persona para esta bestia que Tess. Era hora de que Arthur conociera a sus compañeros del comité disciplinario. Primero tenemos a Kai Crestles, de cuarto año, quien tiene una sospechosa apariencia de villano. Él intenta intimidar a nuestro prota, usando esta bestia, pero es el león quien termina intimidado cuando ve a Sylvie. Luego se nos presenta Doradrea, una chica de primer año con un poquito de esteroides. También tenemos viejos conocidos, como la princesa Kathleen y el príncipe Curtis, quien de hecho es el dueño del león. Esa bestia resulta ser el vínculo que adquirió hace 4 años durante la subasta. Si no han visto esto, los invito a ver la segunda parte de esta serie, la cual estará saliendo arriba a la derecha. Otro conocido es Fairy Divsar III, que el prota no lo recordaba, hasta que le dijo su apodo, Fei Fei. Sí, es el elfo que derrotó durante la primera parte de esta saga de videos. Por último, no podemos olvidar mencionar a los superiores, la líder del equipo, Blair Bladeheart, una maga de batalla de 6º año, quien resulta ser la sobrina de Caspian Bladeheart, o mejor conocido en el canal como José, el líder del gremio de aventureros. Y Teodoro, Teo para los amigos, otro chico de 6º año con la capacidad de usar magia de gravedad. Él estaba muy decepcionado por lo bajo que cayó la escuela, al tener que reclutar chicos de primer año. No dudó un segundo en poner a prueba a nuestro protagonista, pero a pesar de que estaba usando su magia de gravedad, no pudo doblegarlo. Aunque como dato curioso, el pobre de Fei Fei chocó su cara contra el piso cuando le hizo lo mismo. Ahora que el misterioso último miembro del comité disciplinario había aparecido, el comité estudiantil se encarga de presentarlos ante toda la escuela. Arthur por fin asiste a su primera clase, Fundamentos de la Teoría del Maná. Aquí aprendemos las diferencias entre un aumentador y un conjurador. Mientras que los aumentadores tienen canales de maná más desarrollados, los cuales se encargan de distribuir el maná desde el núcleo hasta el resto del cuerpo, los conjuradores tienen más desarrolladas sus venas de maná, las cuales son responsables de absorber maná ambiental y llevarlo hasta el núcleo. Debido a estas diferencias, para los conjuradores es mucho más fácil absorber maná, lo cual implica que les resulte más fácil ascender a niveles de núcleo altos. No obstante, a medida que van subiendo de nivel, esta ventaja se hace cada vez menor. Todo el mundo da por hecho que los conjuradores son innatamente más fuertes que los aumentadores, pero la realidad es que eso solo ocurría en el pasado. En la actualidad, si comparas 2 magos con núcleo plateado, donde la diferencia de absorción de maná es mínima, te darás cuenta que el aumentador es mucho más poderoso, por el simple hecho de que ha estado entrenando su cuerpo con mucha mayor intensidad que el conjurador. Su siguiente clase es manipulación práctica del maná. Y adivinen quién es el profesor que la enseña. El idiota borracho. El profesor reconoce a nuestro prota de inmediato. Hace mucho que estaba esperando por esta venganza. Iba a humillarlo enfrente de toda la clase, pero no podía ser tan obvio. Así que aprovechando que Arthur está en el comité disciplinario, usa la excusa de querer averiguar qué tan poderosos son los miembros que rigen las normas en la academia
para enfrentarlos en combate. Todos los estudiantes estaban ansiosos por ver de qué eran capaces los miembros del CD, y el idiota de Fei Fei no pensó ni un segundo que era una trampa, y se ofreció como voluntario. Para que las cosas no sean injustas, el profesor, quien es naturalmente un aumentador, va a restringirse a solo usar hechizos de largo alcance. Recordemos que la fortaleza de los aumentadores consiste en los hechizos de fortalecimiento y las batallas de corto alcance. Fei Fei, por otro lado, es un conjurador de agua, y la verdad es que no es nada malo. Incluso es capaz de usar hechizos de dominio, los cuales son bastante complejos, y le otorgan mucha ventaja en el campo de batalla. Sin embargo, la diferencia de nivel era abismal. El profesor era capaz de invocar las llamas azules, y como se lo imaginarán, lo humilló completamente. La princesa se notaba enojada con la situación, así que también se ofrece como voluntaria. Nacida como una genio, capaz de usar la magia desviada de hielo, la princesa Kathleen comienza con todo. Lanza unos misiles de hielo. No obstante, solo eran una distracción, pues cuando el profesor intenta defenderse, los divide en un montón de mini misiles. Desesperado, el profesor utiliza sus poderes sin ningún tipo de precaución. La princesa Kathleen, que no esperaba este contraataque, se ve indefensa ante las llamas azules. El profesor no sabía qué hacer. Él creía que ella se estaría defendiendo. Iba a lastimar a una princesa. Pero para su fortuna, Arthur no iba a permitir que su amiga fuera herida. Todos quedan atónitos con la situación. Arthur acusa al maestro por usar fuerza desmedida e intentar lastimar a sus alumnos, pero el bastardo se defiende, diciendo que lo tenía todo bajo control, que supuestamente iba a cancelar el hechizo antes de que la tocara. Pero la realidad es que una vez lanzas un hechizo, es imposible cancelarlo. Pero esta excusa fue suficiente para que todos los estudiantes le creyeran. Después de todo, es un profesor de la más prestigiosa academia. Sus amigos fueron humillados ante sus ojos. Nuestro orgulloso protagonista no iba a permitir que las cosas quedaran así. Es mi turno. Concédame el honor de aprender de su propia mano. El profesor le pregunta si quiere que le dé alguna ventaja, pero Arthur se rehúsa. Le dice que pelee sin contenerse. Nuestro prota saca su espada, y sin usar ninguna magia elemental, únicamente fortaleciendo su arma con maná, se defiende de todos sus ataques. El profesor intenta provocarlo para que pierda la concentración. Le dice que es una rata, que solo sabe escapar. Pero Arthur le responde esto. ¿Para qué atacar a un profesor que no puede darle un golpe a un estudiante de primer año? Lleno de rabia, el profesor empieza a usar ataques más poderosos. Sin embargo, Arthur solo sigue esquivando. Los estudiantes estaban pasmados con la escena. El profesor ya no se estaba conteniendo para nada. Hace rato que esto había dejado de ser una demostración. Arthur por fin se pone serio. Era increíble. Con solo verlo se nota que está en otro nivel. El maestro no tenía forma de defenderse. En un intento desesperado, gritó para que se detuviera el combate. Pero Arthur no iba a parar. El pretencioso maestro estaba derrotado. Y nuestro prota lo termina con estas palabras. Gracias por tu guía. Fue una derrota aplastante, pero no ser capaz de derrotarlo fácilmente solo con magia de viento significaba para Arthur que aún estaba muy lejos de donde quería llegar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que les esté gustando mucho este video. Así que como con el video de Solo Leveling, le agregamos doblaje para darle vida a todas esas escenas épicas de esta serie que tanto nos gusta. Nada de eso sería posible sin la ayuda de las personas que prestaron su voz, así que los invito a que vayan a seguirlos en sus redes sociales para darles nuestro apoyo y que sigan trabajando junto a nosotros en más proyectos. Además que el contenido que suben es muy bueno y lo van a disfrutar. Primero tenemos a la voz de nuestro protagonista, Arthur, que es interpretada por el mismísimo Michel Land. Luego tenemos a Tessia, que es interpretada por la señorita Amy Boyce. Y por último, pero no menos importante, a Lea, que es interpretada por Melanie, quien también nos ayudó con su voz anteriormente, dándole vida a Cha-Hae-in de Solo Leveling. Así que ya saben, vayan a seguirlos, díganle que van de parte mía y denles mucho apoyo para que puedan seguir haciendo lo que tanto les gusta. Tienen todos los links de sus redes en la descripción. La siguiente clase de Arthur es Fundamentos del Artificio, cuyo maestro no es nada más ni nada menos que nuestro querido Gideon. En esta clase conoce una chica bastante peculiar. Su nombre es Emily Watson y es una completa genio de los artificios, pues a pesar de su corta edad, es reconocida por crear un artificio tan complicado como lo son los proyectores de maná. Gracias a ella, Arthur descubre que su intento de pasar desapercibido fue un completo fiasco. Los chismes viajan muy rápido. Y ya todos lo conocían como el misterioso chico de primer año, sin antecedentes, con una extraña bestia de maná que parece un zorro, y con la capacidad de abrumar y demoler, no solo un maestro, sino un veterano aventurero en la tapa amarillo claro. Gideon tenía muchas ganas de presumir todos sus logros en frente de Arthur, pero para fortuna de nuestro protagonista, la directora lo llama a su oficina. Arthur esperaba ser regañado por lo que sucedió. Venía pensando la manera de cómo explicarle las cosas, pero ese no era el motivo por el que la directora lo quería ver.
La realidad es que el profesor ya fue removido de su cargo. Las lesiones de Fei Fei y el testimonio de la princesa fueron más que suficiente para aclarar la situación. Lo que realmente quería la profesora es que Arthur ocupara el lugar del maestro. Para nuestro prota esto no tenía ningún sentido. Solo era un estudiante de primer año. Es más, solo era su primer día de clases. Pero la directora le dice que no hay problema. Un estudiante de primer año puede ser maestro siempre y cuando ella lo diga. La verdad es que no tiene intenciones ocultas, simplemente lo ve como un mejor uso del tiempo para Arthur, quien solo estaba desperdiciando su tiempo viendo una clase para la que claramente está sobrecalificado. Además, siendo profesor es mucho más fácil para la directora defenderlo, en caso de que lo necesite, y es una mejor forma de ganar reputación, sin necesidad de derrotar a sus otros maestros. Arthur termina aceptando la oferta. La directora se sorprende cada día más con ese niño. Para ella, es incluso más estresante negociar con él que con la familia real. El vínculo de la directora se llama Javier. Él le dice que hay mucho más que su ojo no puede ver en ese niño. La razón por la que está tan seguro es su vínculo. Javier había descubierto que la verdadera forma del zorro es un dragón. Esta fue la cara de Cynthia cuando se enteró de la verdad. Javier lo sospechaba desde que Sylvie era chiquita. Una vez que crezca, su fuerza no tendrá comparación. Javier le aconseja a Cynthia que mantenga al niño en buenos términos. Si lo trata con confianza y respeto, será su mejor aliado. Pero si lo llega a traicionar, puede convertirse en la causa de que todo el continente desaparezca. Es el segundo día de clases. Como la directora lo prometió, Arthur asiste a las clases de batalla práctica para magos avanzados. Aquí se encuentra con buenos amigos, como Curtis y Claire. Esta última andaba muy cariñosa con nuestro protagonista y provoca que la princesa Tessia se ponga celosa. Además de amigos, también se topa con personas no deseadas. Arrogante, mentiroso, traidor. Lucas Wikes. Arthur quería saber qué tan fuerte era la profesora Gloria, así que intenta inspeccionar en el nivel de su núcleo. Con lo que no contaba es que ella se daría cuenta. De inmediato lo reconoce. Este tenía que ser el famoso Arthur Lewin, el estudiante que al mismo tiempo es su colega. Nadie entendía de qué estaba hablando, hasta que la profe les explicó que la directora lo había nombrado maestro. Todos comienzan a menospreciarlo, diciéndole que no se lo merece, que lo único que hizo fue derrotar a un maestro de clase baja, asumiendo que incluso la mayoría de los presentes sería capaz de derrotarlo. Viendo que todos dudaban de sus habilidades, a la maestra se le ocurrió la brillante idea de ponerlo a prueba, pero no sabía cómo hacerlo, hasta que Claire le propone una idea. El CD no había tenido tiempo de practicar su trabajo en equipo, así que ¿qué tal? Un enfrentamiento de 3 contra 3. A la profesora le pareció una buena idea, pero ¿quiénes serían los 3 rivales? El vicepresidente estudiantil de una levanta la mano, y sin autorización de Tessia, propone una batalla entre el CD y el CE. Pero al comité estudiantil le falta un integrante. ¿Quién sería lo suficientemente valiente para postularse? Seguro que varios adivinaron. El bastardo de Lucas. Tess había estado evitando a Arthur, ya que sabía que él quería mantener un perfil bajo, pero nuestro prota le dice que no debe preocuparse por eso. Él mismo ha hecho un terrible trabajo pasando desapercibido. Siempre y cuando no se descubra lo de Sylvie y sus 4 elementos, no había problema. Él no quería que lo siguiera ignorando. Pero ahora quería ver qué tanto había mejorado en estos años. Como el comité disciplinario tenía 2 miembros de años superiores, la profesora les da una pequeña desventaja, y es que Arthur jugaría como rey. Es decir, que si alguien logra noquearlo, pierden. La batalla comienza. Los 2 príncipes se enfrentan en un 1 contra 1. El vicepresidente queda en contra de Claire, y el arrogante de Lucas se atreve a desafiar a Arthur. No ha cambiado ni un poco. ¿Quieren un espectáculo? Bien, les daré un espectáculo. Hasta la profesora tiembla cuando siente esa sed de sangre y se pregunta qué clase de vida ha pasado ese niño para tener tan temible presencia a tan corta edad. La verdad es que Lucas era bastante fuerte, tenía un núcleo amarillo, sin embargo sus reservas de maná estaban al nivel de un mago plateado. Además, podía usar hechizos complejos de dominio, como lo es esta jaula de fuego. Arthur no podía hacer más que esquivar y defenderse. Lucas tenía toda la ventaja. Recordemos que nuestro prota se había restringido a sí mismo a solo usar sus elementos más débiles, el elemento de viento y el elemento de tierra, razón por la cual no tenía ninguna forma de contrarrestar el fuego de Lucas. Su magia de viento solo era capaz de empujar o jalar, pero Arthur comienza a preguntarse ¿qué pasa si es capaz de controlar las partículas de aire por sí mismas? En ese caso, podría deshacer las condiciones necesarias para que el fuego exista. En otras palabras, quitar el oxígeno. Lucas comienza a burlarse de nuestro protagonista. Le pregunta si es que así fue como derrotó al maestro, corriendo como una gallina. La maestra estaba observando todo desde el aire. Estaba impresionada con las habilidades de Lucas. La cueva del infierno es uno de los hechizos más difíciles de dominar. Sin embargo, lo hacía demasiado bien para su edad. Por otro lado, Arthur fallaba a veces sus hechizos de doble elemento, pero lo complementaba con movimientos fluidos y un gran control. De repente, algo le llama la atención. Arthur
no estaba respirando. Se preocupa porque no ve que haga nada para defenderse de los ataques de Lucas, pero queda boquiabierta cuando el fuego desaparece antes de tocarlo. La profesora se da cuenta de lo que ese pequeño monstruo estaba haciendo y se acerca para observarlo mejor. A diferencia de manipular el viento, manipular el aire requiere de mucha visión y un nivel de concentración muy alto. Además que hay que recitar correctamente el hechizo. Por eso no hay magos capaces de solo absorber el aire que respira su oponente. Se necesitan horas de concentración para manipular el aire de un objeto vivo. Él está manteniendo su zona de maná lo más pegada a su cuerpo posible, pero aún así, ser capaz de lograrlo en medio de una batalla era demasiado impresionante. El fuego está comenzando a derretir el uniforme de Arthur, pero si logra resistir lo suficiente para llegar hasta Lucas, será su victoria. El pobre bastardo estaba desconcertado. No entendía qué estaba sucediendo. Solo veía como su fuego desaparecía cada vez que intentaba golpearlo. Ya estaba cansado. Va a poner fin a las cosas de una vez. Invoca un poderoso guardián. Arthur se prepara, pero de la nada siente un poderoso maná. Sylvia le advierte que mamá está en peligro y se alerta aún más cuando ve a la profesora Gloria volando desesperada. Arthur no tenía más opción que detener el tiempo. Curtis estaba usando su voluntad de bestia para invocar un poderoso ataque. Por alguna razón, Tess estaba desmayada y no tenía ninguna defensa. Arthur tiene que llegar lo más rápido posible. Ya había gastado mucho maná con su pequeño experimento. De alguna manera se las arregló para resistir lo suficiente, pero ya no le quedaban fuerzas para bloquear el ataque. No tuvo de otra, más que usar su propio cuerpo como escudo. El pobre Curtis estaba muy preocupado. Él no lo hizo con mala intención. No se dio cuenta de que en momento ella se había desmayado. Y la profesora no podía entender cómo es que Arthur llegó hasta allá tan rápido. Lo que había pasado es que en secreto, Tess ha estado asimilando la voluntad de su bestia, bajo la guía de la directora Gotsky. Durante este proceso su cuerpo se encuentra muy débil. Ella pudo sentir como algo andaba mal con su magia durante la batalla. Sin embargo, es la presidenta del comité estudiantil. No podía hacer algo como rendirse en medio del combate. Eso solo la haría lucir como alguien débil. Es por eso que tercamente continuó con la batalla, y en el momento más crucial, su núcleo se selló. Arthur se despierta en el hospital. Sylvie lo regaña por sus estúpidas acciones. Ella no sabe qué haría si su papá se muere, pero Arthur la tranquiliza, diciéndole que nunca la abandonará. Más tarde, toda su familia viene para visitarlo. Aquí sucede algo que estábamos esperando desde hace mucho. Tessia por fin conoce a sus suegros, los cuales le dicen cuánto Arthur les ha hablado de ella, y le piden que por favor se mantenga a su lado, ahora y en el futuro. Los padres de Tess estaban muy agradecidos con Arthur y su familia. Esta era la segunda vez que salvaba a su pequeña hija de un peligro mortal. Ambas familias pasan un muy cálido momento. Sin embargo, Tess tenía que continuar con su asimilación, y habían más personas esperando para visitar al enfermo. Varios vinieron solo para preguntarle qué rayos había pasado. Y cómo rayos lo había hecho. Pero otros demostraron solo estar preocupados por su bienestar. Más tarde, es Tessia quien regresaría para verlo. Arthur le pregunta cómo le fue en su entrenamiento, e incluso se disculpa por no poder ayudarla con la asimilación. Ella no podía creerlo. Casi muere hace un momento por su culpa, y aún así se sigue preocupando por ella. Sigue siendo el mismo que en ese entonces. La princesa le pide disculpas a Arthur por aprovecharse de la situación, y así es como sucede su primer beso. La pobre Tessia quedó muy preocupada con lo sucedido. Por un lado, le daba miedo que Arthur la viera como una mujer indecente y lujuriosa, pero por el otro, estaba muy feliz de que por fin pasara. Si dejaba las cosas en manos de Arthur, su relación nunca iba a avanzar. Arthur también estaba preocupado, pero porque besó a una niña de 13 años. En este punto no sabía si era un criminal o todo estaba en orden ya que su cuerpo es el de un niño. Pero bueno, desde ese momento las cosas han sido tan incómodas para Arthur que comenzó a evitar a la princesa. En otras noticias, la directora por fin le entrega la sala de maná para entrenar, que tanto le había prometido a Arthur. Y nuestro amigo científico había preparado varios artefactos para ayudarlo con su entrenamiento. Entre ellos, el que más le entusiasmaba era este robot de batalla, llamado Toby, el cual, según palabras de Gideon, tenía la fuerza equivalente a un mago de núcleo amarillo. Pero el pobre se lleva tremenda humillación cuando el niño lo destruye de un golpe. Desde ese momento se volvió la misión personal de Gideon, construir un robot tan fuerte que pueda derrotar a Arthur. Le tomó bastante tiempo, pero te adelanto que Gideon logró crear un robot muy poderoso, gracias a los consejos de nuestro prota. Entre las mejoras que pudo hacerle, estaba la increíble capacidad de lanzar hechizos, pero lo más increíble de todo fue esta barrera protectora de maná que Arthur inventó.
Te explico. La barrera que usaba Toby era la típica barrera que usan los magos, la cual es una capa de maná que cubre al usuario. Sin embargo, este tipo de capas son muy débiles ante ataques fuertes a un mismo punto, lo cual implica que sea fácil de romper, y al tener que reconstruir toda la barrera de nuevo, el robot gasta mucho maná. Por lo tanto, Arthur le propuso a Gideon crear una serie de capas individuales interconectadas entre sí, lo cual implica que cuando una de estas capas se rompe, las demás siguen intactas, lo cual es perfecto, ya que Toby tendría que gastar menos maná, y sería mucho más rápido al momento de reparar su barrera. La única desventaja de esto es que tomaría mucho más tiempo conjurar la barrera inicial. Sin embargo, una vez que lo haga, las ventajas son muchas. Puede parecer algo sencillo, pero en realidad era una idea tan brillante que hasta la directora quedó boquiabierta. De inmediato salió corriendo para discutir esta nueva forma de protección con el Consejo de Magos. Hoy era el día que Arthur tendría su primera clase como maestro. Sin embargo, el descuidado profesor se excedió entrenando con los Tobys. Recordemos que apenas está recuperándose del incidente, por lo que terminó tan adolorido que tuvo que ir cojeando hasta el salón. El rumor del estudiante de primer año que se había vuelto maestro se expandió por toda la academia. Así que decenas de estudiantes fueron, algunos por mera curiosidad, pero la mayoría con intenciones de sabotearlo o burlarse de él. Las opiniones y los murmullos inundaban el salón, pero todo quedó en silencio cuando Arthur entró abrazando a la princesa Kathleen. Luego de que pasara el shock, el silencio se convirtió en abucheos. Todos lo odiaban y no estaban de acuerdo en que fuera su profesor. Uno de los estudiantes incluso saltó al campo de batalla, aclamando que tenía ganas de convertirse en maestro. Arthur no tiene más opción que hacer valer su lugar como maestro y pone al estudiante prepotente contra el piso, únicamente usando su instinto asesino. Oye, sentado. Seré su profesor, les guste o no. Si no les gusta, son libres de irse. Pero si alguno tiene curiosidad de saber cómo este chico cojo llegó a convertirse en un profesor de la academia más prestigiosa de Dickanten, entonces los animo a quedarse y aprender. Arthur le recuerda lo que les expliqué anteriormente sobre la diferencia entre los aumentadores y los conjuradores. Mientras que los aumentadores tienen canales de maná más desarrollados, los cuales se encargan de distribuir el maná desde el núcleo hasta el resto del cuerpo, por lo que se especializan en reforzar sus cuerpos y armas, o en otras palabras, en el combate cuerpo a cuerpo. Los conjuradores tienen más desarrolladas sus venas de maná, las cuales son responsables de absorber maná ambiental y llevarlo hasta el núcleo, y se especializan en hechizos de larga distancia. Con eso claro, Arthur pide 6 voluntarios, 3 aumentadores y 3 conjuradores. A todos les pide que usen el hechizo más sencillo de su elemento, y una vez que lo hace, le pide a los conjuradores absorberlo, y a los aumentadores lanzarlo. Como ya se lo imaginarán, ninguno fue capaz de hacerlo. La única que estuvo cerca de lograrlo fue la princesa Kathleen, mientras que los otros alegaban que era algo imposible, o incluso afirmaban que poder hacerlo no les serviría para nada. Sin embargo, Arthur les calla la boca cuando les muestra que a pesar de ser un conjurador, puede usar un hechizo de larga distancia tan poderoso como este. Emocionados, todos los demás estudiantes bajaron para intentar hacerlo también, pero nadie pudo. Aún así, la clase fue demasiado buena, lo suficiente para que todos los que venían a criticarlo terminaran queriendo saber más. Luego de la clase, la princesa Kathleen se le acerca. Por la forma que comienza a hablarle, nuestro prota se asusta pensando que se va a confesar. Sin embargo, sus palabras expresaban algo completamente distinto, y es que en realidad quería pedirle perdón por el comportamiento de su familia en el pasado. Su padre lo decepcionó de muchas maneras aquella vez, pero Arthur la detiene. Le dice que no se preocupe por algo de 4 años, y las acciones de sus padres no son culpa de ella. Aún así, ella lo veía necesario, ya que bueno, ahora eran amigos. Después de todo, su hermano le dijo que el contacto físico es algo que solo se hace entre amigos. Arthur se reía frente a lo gracioso de la situación, y cuando la princesa mira esa sonrisa, no puede evitar recordar su pasado. Ella nació maldiciendo todo, su linaje, su belleza e incluso su talento, lo que otros matarían por tener. Para ella, solo eran los culpables de robarle su libertad. Por eso es que no entiende cómo este chico tan talentoso y buscado, a pesar de que está en boca de todos todo el tiempo, puede seguir siendo tan brillante. Arthur tenía que ayudar a Tessia con su asimilación. La directora aprovecha su oportunidad para dejarlos solos. El ambiente era bastante incómodo, pero bueno, fueron a lo que fueron. Así que Arthur se puso manos a la obra, y gracias a su poder sobre los 4 elementos, pudo ayudarla a combatir al guardián. Cuando el entrenamiento termina, Tessia no puede retenerse más, y le pregunta directamente si es que acaso está molesto con ella. ¿Estás enojado porque te besé? Claro que no. Entonces, ¿por qué me estás evitando? Tess, aún somos muy jóvenes. No planeo casarme aún. Yo sé que para ti eso es algo normal. Excusas. Es obvio que no estaba hablando de casarnos. Sé que estuvo mal, pero quería que las cosas avanzaran. Hemos avanzado mucho en 8 años. Ya no eres una niña llorona. Suficiente. No esperaba una respuesta, pero por lo menos quería que te lo tomaras en serio. ¿Crees que no notamos cuando te pones una máscara y finges ser feliz? ¿O que nada te afecta? Incluso ahora, tu reacción fue intentar calmar mis sentimientos. Y aunque ya los conoces, de cierta manera, ¿no crees que eres tú quien está siendo inmaduro? Como cuando rechazaste a Lilia. ¿Cómo es que sabes?
Arthur queda frustrado luego de esto. Su mente solo puede pensar en aquella conversación. Tanto así, que ni siquiera se molesta por ir a clases. Se pasó todo el día entrenando en su sala. La profesora Gloria estaba preocupada por él, así que fue hasta allá para ver qué estaba ocurriendo. De alguna manera logra convencerlo de ir al resto de clases que le quedaban, pero antes de irse, no puede evitar expresar su sorpresa al ver la sala de entrenamiento que le dio la directora. No solo es inmensa, sino que estamos hablando de una sala reforzada en Maná. ¿Qué clase de monstruoso entrenamiento está realizando para que una sala reforzada en Maná luzca de esta forma? Cada vez que lo ve, ese chico no hace sino volverse más y más misterioso. Luego de clases, Arthur puede sentir como alguien lo estaba persiguiendo, así que se dirige a un lugar solitario y le pide a esa persona que se muestre. Se trataba de Lucas, quien acompañado de sus amigos venían por respuesta. Él quería saber cómo fue que lo hizo, cómo rayos pudo escapar de su barrera y llegar hasta la princesa en tan poco tiempo. Pero Arthur no estaba dispuesto a responder. El engreído asume que su silencio significa que utilizó un artefacto para lograrlo. Asume que fue la princesa Tessia quien se lo entregó, e incluso tiene el atrevimiento de llamarla elfa descarada. Pero lo más sorprendente es la intervención de este tipo, quien bajo la premisa de que Arthur está usando artefactos mágicos, asume que también lo está usando para conquistar a la princesa Catelyn. Resulta que este tipo es un pervertido que está obsesionado con la princesa. Incluso guarda un pañuelo que ella le regaló y lo huele al mismo estilo que el gourmet de Tokyo Ghoul. A pesar de que Arthur le explica que él no intentaba seducir a nadie, el tipo se enloqueció. Olvidando todas las prohibiciones de usar magia fuera de un duelo, salta descontrolado contra Arthur. Su amigo quería detenerlo antes de que hubieran problemas, pero Lucas no se lo permite. Él iba a aprovechar esta situación. Aunque Arthur intentara hacer algo contra ellos, él podría defenderse haciéndose pasar por víctimas. No tenían ni idea de por qué su amigo actuó de esa forma. De hecho, estaban aterrorizados. Arthur queda solo contra el gordito. Era una situación muy extraña. Ese tipo tenía mucha más fuerza de lo normal. Incluso podría decir que tenía más maná que Lucas. Para poder detenerlo sin lastimarlo, iba a tener que liberar su sello. Pero Sylvie ya estaba cansada de esperar. Claire llega corriendo, pues había sentido el maná descontrolado. De inmediato revisa al sujeto, y justo como lo sospechaba, tenía marcas en la espalda. Ya que resulta que otro tipo había enloquecido de la misma forma que el gordito, y cuando lo revisaron, tenía estas peculiares marcas en su espalda, que al parecer son las causantes de todo. Arthur y Claire van a reportar los hechos con la directora, pero se topa con la gran sorpresa de que dos lanzas estaban hablando con ella. Claire no puede evitar expresar su admiración, y aunque Byron la ignora completamente, la lanza a Lea se alegra por sus sentimientos. Te estaré apoyando. Con solo verlos, Arthur pudo sentir lo muy fuertes que son. Arthur le pregunta a la directora si algo grave había sucedido. Una visita de las lanzas no es algo normal, pero la directora le dice que no es nada de lo que deba preocuparse. Pasando lo importante, ellos le cuentan todo lo que ha ocurrido, y aunque Arthur se da cuenta que la directora está ocultando algo, ella niega saber algo al respecto. Solo les dice que ella se encargará de investigar, y les pide que aumenten el patrullaje mientras tanto. En el camino de regreso, Arthur se topa con la lanza Byron, quien al parecer estaba regañando a su hermano por su mal comportamiento. Arthur se esconde para espiarlos, y mientras lo mira, no puede evitar recordar las palabras que le dijo Caspian. Tenía toda la razón. Vengarse no le servirá de nada a menos de que sea lo suficientemente fuerte para matarlo, a él. Arthur dejó salir un poco de su sed de sangre, y eso fue suficiente para que la lanza Lea lo detectara. Estás dirigiendo una sed de sangre muy alta hacia una lanza, jovencito. No es lo que estás pensando. No importa. Aunque lo intentaras, no podrías hacerle ni un rasguño. ¿Es tan fuerte? ¿Espantosamente fuerte? Arthur le pregunta si ella también es así de fuerte, y ella le confiesa que la verdad no. En términos de fuerza, ella sería la más débil de todas las lanzas. No obstante, su nivel de percepción es algo que nadie puede igualar. ¿Se acuerdan del gordito? Pues su nombre es Marcois, y resulta que acaba de morir. Los doctores hicieron todo lo que estuvo a su alcance, pero no pudieron detener su pérdida de maná. El comité disciplinario se organiza para patrullar la escuela por las noches, y algo muy curioso ocurre. Kai, que ya te lo había presentado antes, quien es famoso por evitar el trabajo, se ofreció como voluntario. Y no solo eso, sino que incluso eligió patrullar el área más grande. Otro dato curioso es que Curtis no permite que su hermana patrulle junto con Arthur, ya que inocentemente ella le contó que se habían vuelto amigos íntimos. Llega la segunda clase de Arthur como profesor, y aquí les pregunta a sus alumnos si habían podido hallar la respuesta. ¿Es acaso el nivel del núcleo una forma precisa de medir la fuerza de un mago? Nadie pudo dar con la respuesta correcta, pues la respuesta es no.
Medir la fuerza de un mago en base a su núcleo es lo mismo que medir la capacidad de combate de un guerrero en base a sus músculos. Por sus músculos, sí, podríamos saber que es más fuerte, pero hay muchas cosas que no se tendrían en cuenta, como la velocidad, la agilidad y las técnicas de combate. Si un guerrero tiene menos músculo, pero es superior en todos estos otros aspectos, sería más fuerte. Ahora bien, ¿cómo hacen entonces para medir la fuerza de un rival? La respuesta es fácil: no hacerlo. Siempre tienen que asumir que su rival es más poderoso. De esta forma, pelearán con más cautela y no se contendrán al momento de atacar. Arthur tiene su clase con la profesora Gloria, y como aún estaba recuperándose, lo envían a descansar, junto con Tess. Arthur, quien llevaba bastante tiempo reflexionando, finalmente admite que estaba equivocado. Le pide perdón por haber evitado sus sentimientos, y le da la respuesta que se merece. Perdón, pero no puedo tener una relación contigo. No estarás asumiendo que te voy a esperar. No, claro que no. Sé lo popular que eres y... Si estás seguro, esperaré. Pero no salgas con otras. Lo juro. Sé que esto no es suficiente, pero espero que sirva para que me esperes. Arthur estaba cumpliendo su turno de patrullaje cuando se topa con unos grafiteros. De inmediato los detiene, pero deja que su compañero Theo se encargue de llevarlos a detención. Arthur sigue patrullando, recorrió toda su zona y sin darse cuenta, llegó hasta la zona que le corresponde a Kai. De la nada, mira un tipo sospechoso. En su espalda se puede ver que tiene las marcas, así que Arthur comienza a perseguirlo. La idea no era atraparlo, sino seguirlo para ver lo que está tramando o cuántos más están involucrados. No obstante, es sorprendido por Kai, quien le pide explicaciones por estar en su área. Enojado, Arthur le responde que estaba siguiendo a alguien y por su culpa ese sospechoso había escapado. Iban a continuar peleando, pero Theo activó la daga de emergencia, lo que significa que algo estaba ocurriendo. Kai le dice que vaya a ayudarlo mientras que él se encargará de buscar al sospechoso. Resulta que Theo fue noqueado. Debido a esto, los grafiteros pudieron escapar, pero lo más importante es quién rayos lo hizo. Theo es demasiado fuerte como para que otro estudiante pudiera noquearlo de un golpe. Solo pudo hacerlo alguien mayor, o alguien como Marcois. Lastimosamente, Theo no pudo verlo, pero está seguro de algo, y es que alcanzó a lastimarlo. De inmediato los recuerdos llegan a la mente de Arthur. Kai tenía una herida en su brazo. Él les cuenta todas las sospechas que tiene sobre Kai, pero todos confían plenamente en él, y le dicen que seguro es un malentendido. Arthur estaba ayudando a Tessia con su asimilación, cuando de repente llega la directora toda lastimada. ¡Ay, cabrón! Preocupados van a ayudarle y preguntarle qué había ocurrido, pero ella les dice que no es nada. Simplemente le dieron ganas de tener un combate amistoso, y se sobrepasó un poquito. Últimamente a Arthur le resulta difícil creer las excusas de la directora, sin embargo, lo deja pasar. Algo que no les había mencionado es que la lanza más poderosa no es Byron, es su compañera Barai. Ella es prácticamente la líder de las lanzas. Barai organiza una reunión de emergencia con Alea y Byron. Se supone que Alea ya había terminado sus misiones en Sapin, por lo que iba a regresar al reino de los elfos para apoyar a su compañera. Sin embargo, recientemente, Byron descubrió símbolos en lo más profundo de las mazmorras, rastros de que magos no provenientes de Dicatena habían llegado. Esto podría explicar por qué las bestias de Maná, como los gusanos gigantes, se estaban comportando muy distinto a lo normal. Byron ya estaba investigando todo esto, pero sería mucho más rápido con la ayuda de su magia sensorial. Le estaban pidiendo algo peligroso, pero ella sabía que hacerlo podía significar el salvar muchas vidas, así que acepta el trabajo. La posibilidad de que aventureros y estudiantes estén en peligro serán mayores entre más esperemos. Iré a investigar de inmediato. Elijah ha estado entrenando muy duro últimamente. Mientras sigue la búsqueda de volverse un fuckboy, se inscribió en una clase a la que van puras mujeres, esperando tener más oportunidades. En este orden de ideas, Arthur aprovecha la oportunidad y le dice que sería mucho más atractivo si aprendiera a usar la espada. Elijah es un mago muy poderoso, pero en cuanto a sus habilidades cuerpo a cuerpo, no es mejor que un niño. Si lograra dominar la espada, se convertiría en uno de los más fuertes. De hecho, Arthur lo pone a prueba y se da cuenta de que tiene mucho talento. A pesar de ser un principiante, sus movimientos eran muy buenos. No iba a ser tan difícil enseñarle, pero de la nada, Elijah se siente mal. Cuando mira a Arthur, puede ver la extraña imagen de un rey. Su mente se llena de emociones negativas cuando lo ve, pero no confiesa lo que está pasando. Solo dice que tiene un dolor de cabeza y se va. Varias semanas pasaron. Arthur estaba ayudando a Tess como de costumbre, cuando su abuelo lo sorprende mientras hacían el delicioso. Solo estaban jugando. Lo importante aquí es que Tessia estaba en un momento muy delicado. Por su proceso de asimilación se encontraba muy débil.
así que le pide a Arthur que se quede con ella todo el tiempo hasta la excursión. Arthur le dice que no puede hacerlo, ya que planea visitar a su familia, y así es como Arthur fue obligado a llevar a Tess a su casa. Lo mejor de todo es que sus padres ya la estaban esperando. Incluso habían preparado regalos y todo. Tuvieron una hermosa velada. Tessia incluso tuvo una larga charla con su suegra, pero era momento de volver. Mañana era la tan esperada excursión. Y te estarás preguntando, ¿cuál excursión? Pues bueno, no te lo había dicho, pero la profesora Gloria lleva a sus estudiantes todos los años a una mazmorra, con el objetivo de que vivan la experiencia real de un aventurero. Este año las cosas eran complicadas. Con todos los descubrimientos recientes estaba casi prohibido ir a las mazmorras, pero aún así se las arregló para que le permitieran llevarlos a una mazmorra de bajo nivel. Pues bien, hoy era el día de la excursión. Lucas no se aguantó las ganas de comenzar a presumir que es un aventurero de rango A, pero Arthur, que no le tiene ganas, le reveló a todo el mundo que le habían quitado su licencia. Los dos niños llevan a comenzar a pelear, pero los detienen. Lucas pensaba que iba a ser el líder de la excursión, pero nadie estuvo de acuerdo. Al final, todos votaron para que Tessia los dirija. Finalmente llegan a la mazmorra de rango D, llamada la Cripta de la Viuda. En esta mazmorra habitan unos monstruos conocidos como rastreadores, los cuales son famosos por ser muy débiles. Sin embargo, sucede algo muy extraño, y es que avanzan y avanzan, pero no se topan con ninguno. Lo normal es que estos monstruos ataquen desde la misma entrada. Era muy extraño. Y si a eso le sumamos que cosas extrañas han estado pasando en todas las mazmorras, es normal que la profesora comience a preocuparse. De la nada los rastreadores comenzaron a salir. El problema es que no era uno o dos, eran montones. Gracias a que los rastreadores son muy débiles, se las arreglan para derrotarlos. Su comportamiento no era normal. La profesora no estaba dispuesta a poner a sus estudiantes en peligro. Ella les dice a todos que se retiren, pero en ese momento, Lucas. Él le dice que las cosas apenas se están poniendo interesantes y que no van a irse por unos míseros rastreadores. Los demás estudiantes también estaban de acuerdo. Pensaban que era muy poco como para detenerse. La profesora estaba preocupada, pero esta era quizás la única oportunidad que esos chicos tendrían de experimentar una mazmorra real. Así que les permite continuar, pero le deja una cosa muy clara a Lucas, y es que si vuelve a intentar algo así, habrá graves consecuencias. La profesora los organizó en grupos, y como le estará suponiendo, a nuestro prota le tocó hacerse junto a su mayor enemigo. Tessia organiza una formación para poder usar las habilidades de todos de la mejor manera, pero Lucas lo arruina todo, diciendo que deje de tomárselo tan en serio, ya que solo es una estúpida excursión. Los chicos lo hacen muy bien, estaban aplicando todo lo que vieron en clase, y podían derrotarlo sin problemas. Sin embargo, no están acostumbrados a combates tan largos. Los monstruos no dejaban de aparecer, y se notaba como muchos ya estaban exhaustos. Había que volver ahora antes de que fuera demasiado tarde. Todos los estudiantes comienzan a correr, pero de repente aparecen reinas. Estos monstruos deberían estar en otro piso, pero para este punto ya nada era para sorprenderse. Arthur regresa para ayudar a la profesora, pero el camino por donde debían salir los estudiantes es destruido. La profesora le dice que ella va a encargarse y le pide que busque un camino. Arthur agarra a una de las magas de tierra y la protege mientras ella construye un puente. El problema es que hay un muro gigante que no los deja pasar. Todos estaban encerrados, y como sabrán, el oxígeno no es ilimitado, así que poco a poco comienza a acabarse. Arthur les dice a todos que si no querían morir ahogados, debían dejar de usar hechizos de fuego. Necesitaban un poder lo suficientemente destructivo para romper todo el muro de un golpe. Solo había una persona con esa capacidad, Curtis, pero el príncipe ya no tenía maná. Aún así, Arthur le dice que no se preocupe. Lo lleva hasta el muro y le pide que utilice su poder. Arthur logra algo que se creía imposible. Poder darle maná a otra persona es algo que se ha intentado por mucho tiempo. Sin embargo, nadie ha podido hacerlo. La razón es que el núcleo de todas las personas es muy distinto. Nadie es 100% un mago de fuego. Todos tienen un porcentaje de fuego, un porcentaje de agua, un porcentaje de tierra y etc. La razón por la que Arthur puede hacerlo es porque domina los 4 elementos, lo que le permite ajustar sus porcentajes de maná a la cantidad exacta de la otra persona. Es gracias a esta habilidad que Curtis desata todo su poder. Las cosas lucían bien. El camino estaba despejado, y la profesora había derrotado a las reinas. Tess colapsó por el cansancio, pero ya no importaba, ya todo estaba... Maldita sea. La profesora decide cargar con todo sola, pero Arthur no se lo iba a permitir. Ella le dice que regrese, que deje de ser temerario, pero cuando nuestro prota rompe su sello y le muestra sus poderosas llamas azules, ella solo sonríe. Por cierto, el pobre corazón de Lucas se rompió cuando vio que Arthur maneja más de 2 elementos. Hacen un increíble trabajo en equipo, pero necesitaban un golpe lo suficientemente poderoso como para escapar. Así que Arthur combina sus elementos de fuego, rayo y viento para el ataque final.
El hombro de Arthur se disloca por el impacto, pero la profesora lo agarra antes de que pueda caerse. Tenían que escapar antes de que todo se derrumbe. La profesora logra hacerlo, pero Arthur... De alguna manera que nada tiene que ver con la suerte del protagonista, Arthur sobrevive. Se da cuenta de que el lugar donde está no es un simple agujero, así que comienza a explorarlo. Para su sorpresa, se topa con un montón de cadáveres. Arthur no podía comprender la situación, hasta que de la nada, escucha una voz llamándolo. Imagínense el shock tan grande, cuando descubre que esa voz es la de Alea. No solo fueron asesinados decenas de soldados, sino que una maga de núcleo blanco fue masacrada. Arthur corre hacia ella. Con lo poquito que sabía de curación intenta sanarla. También le da un poco de maná esperando que recobre sus fuerzas, pero en el fondo, él sabía que era imposible. Ella le dice que se detenga, ya no tenía salvación. Sin embargo, gracias al maná que le dio, ella puede mostrarle todo lo ocurrido. Alea se había dado cuenta que el extraño comportamiento de los gusanos gigantes no parecía ser una casualidad. Todos los túneles de los gusanos terminaban en el mismo lugar. Ella fue a explorar esta ubicación y rápidamente supo que algo andaba mal. Se topó con una bestia, sin embargo era muy diferente a lo habitual. Tenía otro color, se veía mucho más poderosa e incluso estaba protegiendo algo, a pesar de ser una especie que no se preocupa ni de sus propios hijos. Ella solicitó apoyo. 50 magos de batalla fueron enviados hasta ahí. Como se esperaba, pudieron derrotar a la serpiente, pero ese solo fue el principio del caos. Un monstruo humanoide aparece, un tipo de monstruo que ya habíamos visto antes, el mismo tipo de monstruo que asesinó a Sylvia. Él les ofreció dos opciones, morir peleando o matar a todos sus amigos y sobrevivir solos. Obviamente nadie aceptó, y por eso todos fueron masacrados. Alea intenta confrontarlo, pero él le dijo que sus esfuerzos eran inútiles. La guerra estaba por comenzar. No le bastó solo con matarla, sino que la torturó en el proceso. Primero comenzó con los ojos, y Arthur no fue lo suficientemente fuerte como para ver el resto. Arthur le da las gracias por su trabajo, y le pide disculpas por no poder salvarla. Arthur, no quiero morir. Estoy asustada. Y bueno, gente, la muerte de Alea me parece perfecta para dejar el video hasta aquí. Finalmente estamos llegando a las mejores partes, así que si quieren que traigamos la siguiente, que lo más probable es que sea la última, tendrán que cumplir con dos pequeñas metas. La primera es que lleguemos a 27,000 seguidores en Instagram, tienen el link en la descripción. Y la segunda es que haya 20,000 comentarios. La anterior vez cumplieron con la meta en solo 2 días. Vamos a ver si logran superar el récord. Mientras tanto, eso es todo por hoy. No olviden tomar agüita y bye.